Vamos a hablar un poquitito de salud y un tema que creo que a todos nos interesa mucho. Primero quiero presentar, como corresponde a nuestro invitado, él es especialista en cirugía general, cirugía bariátrica y metabólica mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica avanzada, es médico graduado de la UBA y realizó parte de su formación en Francia y perfeccionamiento en Estados Unidos, donde comenzó su incursión en la cirugía robótica. Actualmente se desempeña como cirujano y director de bariátrica online. Haciendo un resumen, obviamente le voy a dar la bienvenida al doctor Tomás Jakov. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bien, no, gracias por este tiempito y sobre todo por este tema que vamos a abordar ahora, que es la obesidad, un tema que realmente nos impacta a todos, ¿no? Y está bueno tener información de primera mano, información que nos pueda guiar y nos pueda ayudar, y sobre todo cuando tenemos a personas con esta patología dentro de nuestro círculo familiar o el círculo también de trabajo, ¿no? La obesidad, ¿qué es la obesidad, doctor? Como para poder iniciar aclarando sobre este término. Bien, bueno, muy buena pregunta. La obesidad es una enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud. Es una obesidad, es una enfermedad de causa multifactorial, es decir, que un individuo para llegar a padecer obesidad hay varios factores causales. Y es una enfermedad de muy difícil tratamiento, ya que es una enfermedad crónica que tiende a volver, es decir, recidivante en idioma técnico. Por suerte, actualmente existen varios tipos de tratamiento y es muy importante poder lograr la evaluación por un profesional certificado y acreditado para que pueda asesorar al paciente. Doctor, uno con solo caminar por las calles de nuestras ciudades, por lo menos aquí en Argentina, vemos a mucha gente que yo creo que podríamos ir definiéndolas con ciertas características como de obeso, ¿no? ¿Se puede llegar a decir que es como la nueva pandemia, o no sé si nueva, pero sí una pandemia de estos tiempos? Sí, totalmente. La obesidad es una enfermedad pandémica porque abarca varios continentes y endémica porque se prolonga en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando una enfermedad está instalada y prolongada en el tiempo, hablamos de enfermedad endémica. Respecto a las estadísticas, en Argentina actualmente aproximadamente una de cada tres personas padecen obesidad, una de cada tres personas padece sobrepeso, que es como el preámbulo o una preobesidad, por decirlo de alguna manera, y una de cada tres personas tienen normopeso. Es decir, que 66% de la población padece sobrepeso u obesidad. Ujú. ¿Y hay factores genéticos que puedan provocar la obesidad? Desde ya, hay factores genéticos que pueden producir obesidad, hay factores ambientales, hay factores endocrinológicos, distintas causas tiene la obesidad. Actualmente la principal causa de la obesidad es la obesidad debido a exceso de calorías, según la clasifica la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver básicamente con nuestro estilo de vida y con estar expuestos a alimentos de mala calidad a lo largo del tiempo, sumado al sedentarismo y al estrés al que padecemos, ¿no? Llamamos por estrés altos niveles de hormonas del estrés, mala calidad del sueño, no tener un sueño reparador, no lograr descansar o no lograr respetar un ritmo circadiano por cualquier razón que ella fuere. Claro. ¿Cuántos factores influyen en esto, no? Y hay, me imagino que diferentes grados de obesidad. Exactamente. Usted muy bien menciona, como le decía, tenemos el sobrepeso y después la obesidad. Y la obesidad tiene varios grados de obesidad. Desde hace ya muchos años que se ha hecho el índice, digamos, se usa el índice de masa corporal, que es una fórmula muy simple, que es una de los factores que tomamos en cuenta, uno de los datos que tomamos en cuenta cuando evaluamos un paciente, ya que es un dato muy fácilmente calculable y que es universal, es decir, es muy bueno porque es muy fácil de usar, pero también tiene sus limitaciones porque no logran describir completamente a un paciente. Entonces, sí puede ser
un inicio, una clasificación según el índice de masa corporal cuando uno evalúa en paciente, pero no es ni lo único ni lo más importante cuando estamos evaluando un paciente para luego asesorarlo sobre posibles tratamientos. La clasificación del índice de la obesidad según el índice de masa corporal típicamente es en grado 1, grado 2 y grado 3 o mayor. Grado 1 son aquellas personas que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 35, grado 2 entre 35 y 40, y más de 40 índice de masa corporal es obesidad mórbida o grado 3. Y luego tenemos obesidad, superobesidad, que es más de 50 índice de masa corporal, y lamentablemente también hoy vemos en consultorio pacientes con más de 60 índice de masa corporal o triple obesidad, como se le menciona. Sí. Doctor, usted es especialista, ¿no?, en cirugía bariátrica. ¿Y qué es esto? ¿Qué es una cirugía bariátrica? Bueno, yo soy un cirujano general especializado en cirugía bariátrica y metabólica mínimamente invasiva, y las cirugías bariátricas son aquellos procedimientos que se realizan con el objetivo de lograr un descenso de peso en el paciente. De ahí viene la palabra varos, peso. Con el tiempo, ya hace varias décadas que se ha descubierto que no solamente producen un descenso, ayudan al paciente a descender de peso, sino que también lo ayudan a mejorar sus comorbilidades, es decir, poder ayudar a tratar la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, problemas articulares, apneas del sueño y distintas enfermedades asociadas a la obesidad, que algunas son silenciosas y otras no tan silenciosas. Em, las cirugías bariátricas hace aproximadamente 2 o 3 décadas, principalmente en los 90, se han empezado a realizar en forma laparoscópica, lo cual produjo una disminución del trauma quirúrgico y se pueden realizar por vía mínimamente invasiva, lo cual llevó a un fenómeno de que se puedan expandir por todo el mundo, ya que realizar la cirugía lleva menos tiempo, el paciente no tiene que estar tanto tiempo hospitalizado y reduce muchísimo la probabilidad de tener alguna complicación por la cirugía, que hoy en día son cirugías muy, muy seguras, Ujú. donde la posibilidad de una complicación es muy baja, o sea, son cirugías de bajo riesgo, a pesar de que son cirugías de alta complejidad, y el hecho de poder realizarlas por vía laparoscópica significa que no tenemos que hacer una gran incisión en el abdomen, sino que colocamos 4 o 5 puertos o trócares por incisiones de 5 milímetros o 1 centímetro. Colocamos una cámara HD, unas pinzas especialmente diseñadas y unas suturas mecánicas especialmente diseñadas para poder realizar estos procedimientos. Ujú. Esto ha traído una mejora notable en la recuperación del paciente. Ujú. Bien, sabemos, ¿no?, que del orden privado, obras sociales, bueno, muchos lo cubren obviamente, y en el ámbito público, la medicina pública, ¿cubre este tipo o hay algún amparo en este tipo de cirugías? Mire, en Argentina hay una ley que se promulgó por primera vez en el 2008, tuvo una resolución ministerial en el 2009. Claramente la ciencia avanza tan rápido que cuando generalmente una ley se tiene una reglamentación o una resolución, eh, después queda rápidamente, digamos, atrasada en el tiempo porque la ciencia avanzó muy rápido. Por suerte, a través de la sociedad científica a la que pertenecemos, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, en el año 2019 se logró eh, presentar un consenso de intersociedades con distintas sociedades científicas, nutricionistas, cardiólogos, diabetólogos y demás, sociedades afines. Y finalmente el año pasado, en el año 2022, en julio, se logró hacer una modificación a esa ley. Es decir, en Argentina tenemos una ley de obesidad donde incluyen a las cirugías bariátricas como parte de los tratamientos multidisciplinarios integrales Ujú. para los tratamientos de descenso de peso para pacientes con obesidad, pero es verdad que esa ley también tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, el paciente tiene que tener certificado al menos un año de tratamiento previo, y es verdad que al ser una enfermedad tan prevalente, es decir, que tanta gente la tiene, lamentablemente, Mm. las obras sociales y prepagas obviamente piden muchos requisitos, entonces muchas veces
se le dificulta a la población poder acceder a este tipo de tratamientos a través de los organismos públicos, de obras sociales o prepagas. Ujú. Igualmente, Argentina es un país de avanzada en cuanto a derechos de este tipo, ya que muchos de nuestros países limítrofes o para otros países de Latinoamérica no tienen ley de obesidad y no contemplan la cobertura de las cirugías bariátricas y en algunos países las han empezado a cubrir desde hace muy poco, ¿sí? Entonces, y por otro lado, es verdad que estas cirugías tienen un costo ya que requieren de insumos importados, es por eso que muchas veces, digamos, es difícil lograr que las auditorías médicas aprueben los tratamientos, ¿sí? Claro, entiendo. Doctor, me imagino que debe haber mucha gente que todavía no se decide por este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Qué mensaje le puede dar, justamente un mensaje alentador o para guiarlos a que tal vez sea la herramienta para mejorar su calidad de vida? Bien, totalmente, es una muy buena pregunta y ese es un dato que quería aportar, que hay un gran porcentaje de los pacientes que padecen obesidad que no realizan consultas o no consultan con su médico por varias razones. Entonces, el primer consejo que tengo para darles es que consulten con un médico especializado. La cirugía no es el único tratamiento, no es el tratamiento para todos los casos. Hoy en día tenemos varios fármacos y varias medicaciones aprobadas en nuestro país que también se pueden realizar tratamientos. Obviamente no son tan efectivas como las cirugías bariátricas, esos fármacos, pero sí tienen un alto porcentaje de efectividad y le producen digamos, una disminución del riesgo asociado a la obesidad a los pacientes. Eh, y también hay tratamientos multidisciplinarios sin fármacos, es decir, tratamientos multidisciplinarios con las nutricionistas, las terapeutas, los médicos, que estamos especializados en este tipo de tratamientos, lo cual hace que los pacientes puedan disminuir su grado de obesidad, puedan bajar de peso y puedan ayudar a resolver sus comorbilidades. Es decir, la recomendación sería que consulten a un profesional idóneo. Muchas veces es difícil porque no hay muchos médicos que estén especializados. De hecho, en Argentina ni siquiera existe la especialidad en el ministerio. Por eso usted me decía que era especialista y yo le dije, yo soy especialista en cirugía general, especializado en Mm, tratamiento para el sobrepeso y la obesidad y cirugía bariátrica, pero no especialista, porque para decir que uno es especialista necesita tener un título que en Argentina hoy no existe. Desde nuestra sociedad científica se está trabajando con el ministerio para que exista ese título, lo cual le da más garantías a la población. Pero el consejo sería consultar con un profesional idóneo, especializado, que tenga un equipo multidisciplinario, porque es muy difícil para los médicos que no tienen un equipo conformado poder darle tratamiento a estos pacientes, porque son tratamientos que requieren tiempo, que requieren de la intervención de múltiples profesionales, que requiere un abordaje integral, en donde uno comprenda y sea estudioso y sepa cómo abordar un paciente con los múltiples aspectos que afectan la obesidad, porque afecta aspectos psicológicos, aspectos de la autoestima, aspectos físicos, aspectos de salud. Es decir, el paciente cuando viene al consultorio generalmente ya nos dice que viene hace años tratando de hacer dietas y dice, doctor, yo sé más dietas que usted, te dicen los pacientes. Y yo les digo, no me cabe la menor duda. Sí, doctor, yo hace 15 años que hago dieta. Entonces, eso nos pasa todos los días en el consultorio y entonces es importante y los pacientes, por suerte los pacientes se informan bien y los pacientes, digamos, entienden y como siempre les digo, acá no hay tratamiento fácil, sea con medicación, sea con el equipo multidisciplinario sin medicación, sea con cirugía, ningún camino es fácil ni mágico. Acá tenemos que trabajar sobre los cambios en el estilo de vida, poder ayudar a esos pacientes a que quizás bajen esos 50 o 60 kilos que tienen de más o esos 20 kilos que tienen de más para que puedan hacer actividad física de una manera saludable, sin perjudicar sus articulaciones o sin perjudicar su sistema cardiovascular. Y luego, una vez que han hecho la primera etapa de la rehabilitación más intensiva, y sí, ahí ya van a lograr su autonomía y van a poder, digamos, tener una vida como ellos quieren, mucho más normalizada como ellos la desean, ¿sí? Y seguramente. eso es No, 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 perdón, lo interrumpí, pero
Una última consultita. Se está hablando mucho y se escucha sobre todo esto que viene desde por ahí personajes conocidos, ¿no? Mediáticos, sobre esta droga más mágica para adelgazar, Ozempic, si no me equivoco, y qué referencias tiene o qué podría contarnos sobre esto. Sí, perfecto. Bueno, desde hace muchos años que la industria farmacéutica, es decir, las multinacionales, los laboratorios a nivel internacional, que obviamente están desarrollando, investigando más de 50 moléculas, es decir, más de 50, para hablar en idioma simple, más de 50 remedios para combatir el sobrepeso y la obesidad. En los últimos años, y en Argentina desde el año 2018, se ha aprobado el primer fármaco directamente, digamos, el primer fármaco inyectable, que es un familiar de los Ozempic, que es el Saxenda, liraglutida. Ya teníamos otros fármacos como el Orlistat previamente, pero bueno, estos fármacos son nuevos medicamentos que llegan a la Argentina, que ya existen en otros países. Eh, entonces le repito, Saxenda llegó en el año 2018, Ozempic llegó en un par de años después, y hoy Ozempic es para diabetes, pero la misma droga en otras concentraciones se usa para obesidad. Entonces, ¿qué pasa? La droga para obesidad se llama Wegovy, la Ujú. droga para, o sea, el remedio, pero la droga es la misma, así que es la semaglutida. También hay otro laboratorio que produce una droga similar, otros dos laboratorios. También hay otros medicamentos que son en pastillas, que son para otro tipo de pacientes, porque estos medicamentos no son mágicos, estos medicamentos tienen cierta efectividad, cada vez se logran mejores medicamentos, pero siempre tiene que estar realizado el tratamiento dentro de un tratamiento multidisciplinario, con un equipo multidisciplinario, nutricionistas, terapeutas, médicos que vayan guiando el tratamiento, no solamente regulando la dosis de los medicamentos, sino tratando distintos aspectos de la obesidad. Voy a poner un ejemplo que recibimos a diario en el consultorio, que te dicen, o muchas veces dicen, no, porque yo ya hice el tratamiento con la medicación y no me sirvió. Ah, bueno, muy bien. Y después del rato, cuando entras en confianza con el paciente, le preguntas, y dígame, ¿cómo era el tratamiento que usted hizo? No, yo tengo un médico amigo que me hice la receta, me la compré y me aplicaba la medicación. Bueno, eso es aplicarte una medicación, no es hacer un tratamiento. Entonces, y entonces le decimos al paciente, mire, usted, supongamos que ese paciente tenga la posibilidad de acceder al tratamiento, o sea, que sea candidato al tratamiento quirúrgico, que es mucho más efectivo que los medicamentos, es decir, estamos hablando de que tienen 3 o 4 veces más de efectividad, o también puede optar por un tratamiento farmacológico. Entonces, eso se conversa con el paciente, se le explica la situación y uno asesora al paciente para que el paciente en su autonomía decida qué es lo que mejor quiere, pero siempre previamente estar informado, ¿entiendes? Bueno, Exacto. entonces ahí se le plantea y se le dice, lo que proponemos es hacer un tratamiento integral, multidisciplinario, de por lo menos tan X cantidad de tiempo, con tal medicamento, que lo vamos a usar de tal manera, de acuerdo a cómo tu cuerpo metabolice ese medicamento, de acuerdo a los informes que vaya realizando la nutricionista y la psicóloga cuando nos juntamos en el Ateneo multidisciplinario semanal a comentar los casos y a evaluar la evolución del paciente. Y entonces ahí el paciente dice, ah, pero yo no hice todo eso, yo solamente me aplicaba la medicación. ¿Y qué dosis? No, no me acuerdo, me aplicaba una dosis, después otra, la verdad que iba googleando, o sea, entonces ahí el paciente toma conciencia y dice, ah, pero entonces yo no hice un tratamiento, yo me apliqué una medicación y nada más, hagamos un tratamiento en serio. Entonces, eso es un poco la otra, digamos, comentario que me gustaría hacer a las personas es, los medicamentos son muy buenos si son utilizados de la manera correcta y en los pacientes correctos. Y Ujú. entonces, al final, hoy vemos muchos pacientes que capaz eligieron un método o se compraron algo que podía llegar a parecer un tratamiento mágico y no lo era, les ha ido mal y entonces tenemos una persona frustrada que piensa que eso no le va a servir, que piensa que no tiene posibilidad de tratamiento y hoy estamos en una situación peor que antes. ¿Se entiende? Eso Seguro. también lo vemos en el consultorio y entendemos que es normal porque las personas, a ver, es lógico, uno dice, ay, si yo me puedo aplicar este medicamento y tengo tratamiento, hago esto. No Claro. tenía por qué saber que no era así la persona. Entonces, por eso está bueno estos espacios que ustedes generan, donde podemos llevar información a la gente,
que no tenga miedo, que consulte, que hay un espacio para charlar, para consensuar, para informarse y luego decidir un plan de acción. Claro, y qué importante es tener toda esta información, porque tenemos también como esa mala costumbre hoy de querer autogestionarlo, autosolucionarlo. Creemos que en ir investigar un poquitito en la web ya nos va a dar toda la información y el paso a paso, y no es así. Así que muy claro realmente y muy conciso. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y espero vernos pronto para lo que necesiten. Seguramente nos vamos a volver a encontrar y vamos a seguir profundizando en este tema. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante saber y conocer sobre estos temas que seguramente nos van atravesando con personas que las tenemos cercanas, ya sean de nuestra familia, ya sean de nuestro entorno. Y lo más importante siempre es tener la información certera y la información desde un profesional. Nos vamos a hacer una pausa porque todavía nos queda mucho por seguir compartiendo en esta linda tarde. Ya volvemos.